Amados hermanos, reciban un fraternal saludo en el nombre del Señor Jesús. Me da mucho gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que sea de bendición, que traiga respuesta de Dios a nuestra vida, que traiga crecimiento, que traiga fortaleza. Bueno, y vamos a compartirlo entonces. Mi nombre es Andrés Durán García, soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán. Sean todos bienvenidos. Quiero compartir con ustedes en esta tarde algo que aprendí hace tiempo, algo que he estado poniendo en práctica en mi vida y ha sido de mucha bendición. Ha producido cambios en mi vida, en mi carácter, en mi corazón, en mi forma de pensar. Desde luego que lo que ha hecho esos cambios ha sido la palabra de Dios, pero también el poder tomar el tiempo necesario para leer la palabra, para meditar en ella y para ser confrontado con la palabra en muchos aspectos de mi vida. Así que estamos llamados a leer la Biblia. Jesús decía que debemos escudriñar la palabra de Dios, leerla, meditar en ella. Y estos consejos que yo recibí o que escuché, que me fueron dados, fueron de mucha bendición. Espero que en esta tarde ustedes lo reciban, sea de mucha bendición, lo pongamos en práctica todos y podamos tener fruto. Estamos leyendo la Biblia en este año 2021, de enero a diciembre. Tenemos el propósito de terminar toda la Biblia en este año. Es una lectura que requiere disciplina, requiere constancia, perseverancia, pero también el riesgo de leer la Biblia así, humanamente, es caer en la rutina y hacer una lectura por hacerla, por cubrir un requisito, un compromiso, sin sacarle provecho. Y la finalidad al leer la Biblia en un año es aprender más de Dios. Pero también tenemos que tener ciertas actitudes, tenemos que tener ciertos hábitos para sacarle provecho a la lectura y para que no caigamos en la rutina. Así que quiero compartir con ustedes esto y les hago una pregunta, ¿verdad? Que es el título del tema prácticamente. ¿Qué tan provechosa ha sido la lectura para ti en este año? ¿Qué tan provechosa es la lectura bíblica para ti? ¿Qué tan provechosa es? ¿Qué tan fructífera ha sido? Porque tiene por finalidad esta lectura que haya fruto en nuestra vida, conocimiento y fruto en el carácter. ¿Qué tan provechoso ha sido? Entonces, en base a esa pregunta, quiero compartir con ustedes algunos puntos que son muy esenciales, son necesarios. Si los tomamos en cuenta, sacaremos provecho de nuestra lectura anual. Bueno, el primer punto que quiero compartir es que debemos buscar el alimento espiritual en la Biblia. Cuando vayamos a la Biblia, cuando vayamos a hacer nuestra lectura, no es solo obtener conocimiento, aunque les decía que es necesario. Tenemos que tener una actitud de hambre, de buscar nuestro alimento espiritual, de buscar el pan que Dios quiere darnos cada día que vamos a Él. Recuerden que en el Antiguo Testamento Israel recogía maná que caía del cielo todos los días. No podía almacenarlo, solo recogía el que necesitaba día con día. No le era permitido almacenar maná, sino solo lo tomaba día con día. Y me imagino que este pueblo iba con hambre a recoger el maná todos los días. Pues todos los días necesitamos alimento físico. Todos los días nos da hambre desde la mañana. Bueno, era una actitud de hambre, de deseos de obtener el alimento. Así nuestra vida espiritual nuestra actitud tendría que ser así. Orar a Dios, pedirle a Dios que nos hable a través de la palabra y que nos ayude a cambiar esa actitud. E ir con una actitud de expectativa. Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar conmigo hoy? ¿Qué quieres tratar conmigo? ¿Qué aspecto de mi vida quieres corregir o quieres mostrarme hoy? ¿O quieres que vea alguna bendición ahí en algún pasaje que estoy leyendo? Bueno, una actitud entonces de hambre, de deseo de Dios. El salmista ya en el capítulo 5, en el Salmo 5, versículo 3, dice estas palabras. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Este hombre tenía hambre y deseos de estar en la presencia de Dios y tenía una disciplina. De mañana me presentaré delante de ti. Todas las mañanas vas a oír mi voz, voy a orar, voy a clamar a ti. Me presentaré delante de ti, voy a esperar.
que me hables. Yo voy a hablar, vas a escuchar mi voz, pero yo quiero que tú me hables, Señor. Es una actitud de esperar en Dios, de esperar a Dios, de escuchar a Dios, de querer escuchar a Dios. Cuando yo vengo a hacer mi lectura, tendría que hacer esa oración: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Quiero escuchar tu voz, voy a esperar escuchar, con una expectativa, con un deseo de escuchar a Dios a través de su palabra, de tener conocimiento de Él, pero también de escuchar, que toque mi corazón, que alimente mi espíritu a través de su palabra. Entonces este hombre tenía una disciplina, él lo hacía en las mañanas. Lo ideal sería hacerlo en las mañanas, pero si no, por alguna razón no podemos hacerlo en esa hora, puedes hacerlo en otra hora, pero que sea una hora específica, como este hombre lo hacía todos los días, así nosotros, con una expectativa de hambre, de escuchar a Dios a través de su palabra para no caer en la rutina. Ese es el primer punto. El segundo punto sería aprender de memoria algunos pasajes. Bueno sería que pudiéramos aprender por lo mínimo semanalmente un texto o varios versículos. Leer, aprender, memorizar, hacer un esfuerzo por aprender, porque cuando uno memoriza la palabra de Dios, en determinado momento vendrá a memoria, en determinada circunstancia o necesidad, esa palabra aprendida vendrá a la memoria, tocará nuestro corazón, la recordaremos, podemos orar con ella, o podríamos en un momento dado orar con ella en diversas circunstancias o necesidades, recordar la palabra y orar con esa, y estoy seguro que traerá fruto, traerá descanso, traerá consuelo en los momentos difíciles, será una respuesta para Dios, será un bálsamo para nuestro corazón en determinado momento. Entonces, no solo es tener la actitud de buscar alimentos, sino aprender de memoria la palabra de Dios. Es hermoso poder recitar un salmo o varios textos, recitando, recordando las promesas de Dios para cada necesidad y en diversas circunstancias. Otro aspecto sería también tener una lectura bien programada, como la lectura anual, por ejemplo, que estamos llevando, ¿no? Ese es otro aspecto que ayuda, ordenada, una lectura ordenada, para tener un conocimiento general más amplio acerca de lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña. Pero algo que quiero remarcar especialmente en esta tarde es acerca de meditar la palabra de Dios, porque creo que es un aspecto muy, muy importante, ¿eh? Vamos con una actitud de hambre en esa lectura que hago anual, memorizo la palabra, pero también hay un momento muy especial que debo tomar, quizás me lleve unos minutos solamente, pero tendría que meditar en forma personal la palabra de Dios. Cualquier lectura que yo esté haciendo, tengo que relacionarla conmigo, con mis circunstancias, con mi carácter, con mi forma de pensar, con mi familia, con la iglesia a la que asisto, la congregación donde llego o estoy presente o participo. Tengo que relacionarlo, tengo que buscar la manera de sacar provecho de esa lectura, repito. Y entonces dice la palabra de Dios en Josué 1:8, esta es una palabra de parte de Dios para Josué, y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este solo versículo es rico en enseñanza. Dice que debemos ser perseverantes, dice que nunca se apartará de nuestra boca, y recuerden que de la abundancia de la boca o del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón lo hablan los labios o la lengua, la boca. Y entonces dice, nunca se apartará de tu boca, es decir, hablarás, ¿verdad? Estarás lleno de esta palabra, hablarás la palabra de Dios, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dios está haciendo un llamado a Josué a meditar en la palabra, y no solo en meditarla, la vas a meditar para que tomes decisiones, para que guardes la palabra, para que guardes los mandamientos, para que guardes la ley, para que seas obediente, para que hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Medita en la palabra, aliméntate día y noche de ella,
toma conciencia de tu necesidad de ella, toma en consideración lo que Dios manda o prohíbe en ella, y hay una consecuencia de eso, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego dice el Salmo 1, versículo 2, ese salmo empieza con la palabra bienaventurado el hombre, ¿no? Y en el versículo 2 habla de por qué, o una de las razones cómo el hombre es bienaventurado. Es bienaventurado aquel hombre que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es bienaventurado, es bendecido, es feliz el hombre, ¿verdad?, que medita en la palabra de Dios, pero dice algo más aquí, que se deleita en la palabra de Dios, una actitud de hambre, una actitud de deseos de escuchar a Dios. Tiene deseos, tiene deleite en la palabra, tiene hambre de Dios y a través de ella sacia su necesidad espiritual. Entonces te repito, la actitud de buscar alimento, de tener hambre, la actitud también, de aprender de memoria pasajes bíblicos, tener una lectura organizada como la que estamos llevando a cabo y meditar en esa palabra tras cada lectura que hagamos. Ahora, la pregunta es si sabemos meditar. Yo quiero hacer énfasis en este punto. Creo que es muy importante, creo que podemos sacar mucho provecho personal. Y la pregunta que hago es, ¿será que sabemos meditar? ¿Será que llegamos cuando hacemos nuestra lectura con una actitud de hambre? ¿Será que tenemos el tiempo suficiente, la calma necesaria, ninguna preocupación, ninguna ocupación? Sino que estamos ahí no solo haciendo una lectura, sino que vamos a tomarnos el tiempo con toda calma para meditar en ella. Pueden ser unos minutos, no demasiado, puede ser, pero la actitud debe ser esta. Y tenemos que tomar el tiempo para meditar. Tenemos que tomar la actitud de sacarle provecho. ¿Será que sabemos meditar? Repito la pregunta. ¿Será que sabemos meditar? ¿Será que en verdad no estamos tomando el tiempo para hacerlo? ¿Tenemos la calma necesaria y el tiempo para hacer esa meditación? Entonces esto quiero ponerles un ejemplo. En Marcos capítulo 2, de los versículos 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Haciendo la lectura, teniendo una pequeña meditación y aplicándola en mi vida personal o como iglesia o hacia mi familia. Dice así, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y se oyó que estaba en casa. ¿Quién oyó que estaba en gente? Perdón, ¿quién oyó que estaba en casa? La gente. Se escuchó el murmullo y la gente se arremolinó en ese lugar. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Escucha, Jesús llegó a esa ciudad, llegó a una casa o a su casa, e inmediatamente se juntaron muchos allí y no cabía la multitud porque querían escuchar y ver al Señor Jesús. Si Jesús está en mi casa, si Jesús está en mi vida, si Jesús está en mi casa, ¿será que la gente se está dando cuenta de que está en mi casa? Ya estoy aplicando la palabra, ya estoy meditando en ella, ya estoy aplicando en mi vida personal y familiar. ¿Será que se da cuenta la gente que Jesús está en mi casa? Y se oyó que estaba en casa, en aquella casa de Capernaum, y la gente acudió a escuchar a Jesús. ¿Será que la gente sabe, se da cuenta? Mi familia se da cuenta que Jesús está en casa. ¿Cómo se muestra Jesús en mi casa? ¿Cómo se vive estando Jesús en mi casa? ¿Cómo se actúa? ¿Qué se habla estando Jesús en mi casa? ¿Cuál es mi condición estando Jesús en mi casa? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuáles son mis actitudes, mis palabras, mi relación con los demás? ¿Cómo es mi actitud cuando Jesús está en casa? ¿Habrá actitudes, acciones que corregir en mi casa? ¿Pecados que desechar?
bendiciones que agradecer. Desde luego que tenemos que agradecer la presencia de Jesús en la casa nuestra, en nuestro hogar. Ahora dice aquí que la multitud llegó delante de Jesús. ¿Por qué? Porque querían escuchar a Jesús. La presencia de Dios atrae a las personas. La presencia de Dios atrae a las personas. Cuando una persona está llena de Dios, atrae a las personas. Cuando una casa está llena de Dios, atrae a las personas. La presencia de Dios es hermosa, pero infunde paz, infunde aliento. La presencia de Dios en los hogares que se nos narran en la Biblia traía milagros, traía bendición. La presencia de Dios atrae a las personas. Si en mi casa está la presencia de Dios, si en mi vida está la presencia de Dios, indudablemente que gente, personas van a ser atraídas, no a mí, a la presencia de Dios. No a mi casa solamente porque quieren conocer a mi familia, sino quieren conocer a Jesús, ya que hay el fruto en mi casa de la presencia de Jesús. Así que podría quizás mirar a mi casa, mirar mi propia vida y corregir, pedirle perdón a Dios si hay actitudes que contradicen a la presencia de Dios en nuestras vidas. Tendría que corregir, tendría que pedir perdón, Señor, perdóname. Porque tu presencia no siempre es reflejada en mis acciones. Tu presencia no siempre es reflejada en mis palabras, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mi hogar. Ayúdame, Señor, enséñame y perdóname para que tu presencia se manifieste, para que tu presencia, Señor, sea manifestada a través de nuestras vidas, en mi hogar, en mi casa, a través de mi vida personal. Entonces tendría yo que corregir, ir a mi corazón, ver mis actitudes y corregir aquellas cosas que no están bien. Palabras, acciones, actitudes. ¿Te das cuenta, hermano? Es un ejemplo para nosotros y además nos está bendiciendo, yo creo, y nos está confrontando su palabra. Ahora dice aquí también que estando en esa casa vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Qué se nota en estos hombres, en estos 4 hombres? Compasión por la necesidad de otros. Compasión. Y yo podría pensar, ¿tengo compasión por la necesidad de otros? Tengo compasión por la necesidad que está viviendo algunas personas, incluso a veces los miembros de la congregación. Tengo compasión. Y desde luego que hay personas, fíjate, no solo resalta aquí la compasión de estas personas, sino la acción de las personas. No solo tienen un sentimiento hacia el paralítico, sino toman una acción, ¿verdad? Lo cargan y lo llevan ante Jesús. Hay personas hoy que están llevando las necesidades de los demás a Jesús. Hay hermanos en la fe, hay siervos de Dios, hay personas que están sirviendo al Señor, llevando las necesidades de otros a su presencia, tomando decisiones, tomando actitudes, compartiendo en las necesidades de los demás. No solo la palabra, sino están viendo la manera de resolver, de ayudar, de ser prácticos. Y no solo me confronta con mi compasión, sino qué estoy haciendo por los demás. Prácticamente. Puedo orar, puedo pedirle a Dios también por ellos, pero puedo hacer algo más quizá. Esto lo hicieron. Tomaron la actitud, se tomaron el tiempo, cargaron al hombre, lo llevaron delante de Jesús. Ahí lo pusieron. Compasión. Señor, yo puedo meditar y darme cuenta, confrontar mi corazón. Yo me doy cuenta cuánta compasión hay aquí. Si hay compasión en mi corazón. Pero también, ¿qué estoy haciendo? Si puedo hacer algo más, a lo mejor estoy haciendo algo, está bien, pero ¿qué más puedo hacer? Y agradecerle a Dios que haya puesto compasión si lo estoy haciendo, compasión y también el poder hacer algo más que eso, algo práctico, quizás dando alimento a alguien, ayudando con ciertas medicinas a alguien, alimento, no sé, ¿verdad? Podemos hacer, o ropa quizás, no sé, muchas cosas podemos hacer para suplir una necesidad, o llevar la palabra de Dios a los hogares, al que está necesitado. Bueno, dice aquí que
al ver que estaba llena la casa y que no podían pasar, no podían entrar, dice que no podían acercarse, descubrieron el techo donde estaba Jesús, o la casa donde estaba Jesús, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Descubrieron el techo, dice. Y esto es persistencia. Esta persistencia, esta perseverancia es necesaria en la vida espiritual, en la vida de servicio a Dios. Exponerse al regaño, a tener que pagar un daño económico o material, ¿no? Al romper aquella casa se expusieron. Sin embargo, su perseverancia es para admirar. No se desanimaron al ver que no podían pasar por la puerta, sino que buscaron la manera de lograr su objetivo, que era presentar al hombre paralítico delante de Jesús. Y a veces, hermano, quizás no somos tan perseverantes nosotros. Al primer obstáculo quizás nos detenemos. Esto me confronta, ¿no? Si estoy meditando, tengo que ver qué tan perseverante soy en mi decisión o en mis decisiones de servir a Cristo, en mis promesas a Dios, en mi disciplina espiritual. ¿Soy perseverante? ¿Qué tan perseverante soy? Porque la perseverancia trae fruto. Imagínense que estos hombres se hubieran regresado, como muchas veces quizás hemos hecho en algún aspecto de nuestra vida. Nos detenemos, los obstáculos nos detienen, nos privan de la bendición, de los resultados, del fruto. Esto es meditar. Lo que hacen estos hombres con mi vida, con mis actitudes, con mis acciones. Y dice algo más aquí. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de ellos, la perseverancia, tiene como motivación la fe. Concédeme, Señor, poder creer de esta manera. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. No perdamos de vista nosotros, hermanos, lo que Jesús no perdió de vista nunca. Vio al paralítico, lo vio enfermo. Lo primero que confronta o lo primero que hace Jesús es perdonar sus pecados. No perdamos de vista, hermanos, que las personas, para tener una relación con Dios, lo primero y es lo esencial es que las personas sean perdonadas, reconozcan su pecado, sean perdonados. Tenemos que llevarlos a eso. Quizás empecemos supliendo una necesidad, ayudando, pero el fin tiene que ser que tengan un encuentro personal con Jesús. Ese es el fin. No solo suplir necesidades, sino llevarlos a Cristo, que reconozcan su condición, ¿verdad? Que le pidan perdón a Dios, que reciban el perdón de sus pecados y reciban la salvación, la vida eterna, a través del perdón de Jesucristo. No lo perdamos de vista. Ahora dice aquí, el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Señor, líbrame de la ceguera, de los prejuicios en mi mente, para ir a tu presencia. Las dudas, de la incredulidad que puede manifestarse en mi vida en diversas circunstancias. Señor, ayúdame. Como aquel hombre que decía: Señor, ayúdame, o ayuda en mi incredulidad. Señor, creo, pero ayúdame, todavía tengo dudas, ayúdame para creer totalmente. Señor, ayúdame a creer, ayúdame a desarrollar la fe, a creer tus promesas, tu palabra. Señor, y que la ceguera que estos hombres tenían, que es la misma que yo he tenido también y que me has estado quitando, Señor, no permanezca, sino que sea renovado cada día y la ceguera se vaya quitando y mis ojos puedan ser abiertos y pueda ver entonces tu persona, tus promesas, tus acciones en tu palabra, pueda escuchar tu voz, pueda hacer tu voluntad. Y luego dice aquí: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús conoce el corazón de los fariseos,
conoce el corazón de todos los hombres, conoce mi corazón, mis pensamientos, mis más íntimos pensamientos. Yo tendría que decirle al Señor, Señor, examina mis pensamientos cada día, mi corazón cada día. Estoy dispuesto a ser examinado, estoy dispuesto a ser reprendido, estoy dispuesto a ser corregido por ti, Señor. Pues no puedo ocultar nada de ti, tú conoces todo, hasta los pensamientos que yo mismo de mí, o mis actitudes, ¿verdad? Que desconozco cuáles son sus motivaciones. Tú las conoces, tú conoces lo más profundo de mi corazón, de mi ser. Ayúdame, Señor, a conocerme a mí mismo, a verme como tú me miras, y entonces poder ser corregido por tu palabra. Y entonces dice algo más aquí. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Señor, tú tienes poder para perdonar pecados. Señor, perdóname mis pecados. Tengo que tener la confianza, la certeza de que si yo confieso mis pecados, me arrepiento de ellos, me aparto de ellos, Jesús me perdona. Él entiende mi debilidad humana, pero no aprueba mis acciones, mis pecados. Sin embargo, si pido perdón, Él es capaz de perdonarme. Yo tengo que tener esa actitud, Señor, perdóname, de arrepentimiento. Ahora dice algo más aquí, que ellos dudaban de que Cristo pudiera perdonar los pecados, pero eso me muestra a mí también que Jesús es Dios, apoyado desde luego por otros textos, innumerables textos donde Jesús, dice la Biblia, que es Dios encarnado, que es Dios mismo, con dos naturalezas, una humana y una divina, y está perdonando pecados. Y solo Dios puede perdonar pecados. Tenían razón los fariseos, la gente que le rodeaba allí. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús, siendo Dios, ha sido capaz de perdonar mis pecados y sigue siendo capaz de perdonarme mis pecados, si yo los confieso y me aparto de ellos. Ahora le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó aquel hombre, y la gente se asombró del cambio producido en ese hombre. Necesariamente cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, su vida es transformada, su vida es cambiada. Creo que los que hemos tenido un encuentro con Jesús impactó nuestra vida. Hubo una nueva actitud de nosotros, una nueva manera de vivir, de hacer. Ahora tratamos, en el nombre del Señor, nos esforzamos en buscar a Cristo, en ser formados conforme a Cristo, con la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Pero mira, sucede un milagro con este hombre, es transformado. La gente se asombra del cambio de este hombre. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre sale de ese lugar perdonado, limpiado, sanado de su cuerpo, pero también con un testimonio hermoso, grande, del poder de Dios en su vida, del perdón de Dios, de la sanidad de Dios en su vida, una transformación. La pregunta es si esa fe que yo digo tener en Cristo, si esa relación que hablo y que digo tener en Cristo ha producido cambios en mi vida. La gente ha notado esos cambios, esa transformación que solo Dios puede hacer, porque no es un cambio que yo me propuse hacer o que alguien se propone hacer, no es un cambio así. Este hombre no pudo cambiar, no pudo sanar por sí mismo, hasta que vino a Cristo, fue perdonado y fue sanado y salió de ese lugar siendo un hombre nuevo. Fue transformado y la gente se asombró. En un principio dice el texto que la gente llegaba a donde Jesús estaba y abarrotaba el lugar donde estaba y se llenaba, en este caso la casa estaba llena. ¿Por qué razón? Precisamente por testimonios como el de este hombre. Escuchaban, sabían de lo que Jesús es capaz de hacer.
que Jesús está en mi casa, si Jesús está en mi vida, si Jesús ha producido cambios, si soy un hombre nuevo, una persona nueva, una mujer nueva, en Cristo Jesús, necesariamente voy a atraer la atención de los demás, no para gloria mía o reconocimiento mío, sino para que conozcan a Cristo. Y ni siquiera es algo que yo me voy a proponer, ni siquiera es algo que yo voy a decir, me propongo que me sigan, que vean, no, o propongo cambiar de esta manera, no, es algo que Dios hace en forma natural. Un encuentro con Dios produce un cambio interno en las personas, en el corazón, y después de ese cambio de corazón viene un cambio externo. Son actitudes, formas de vivir, de ser, etcétera, de pensar. Entonces sucede con este hombre, pero quien atrae la mirada de las personas, quien asombra a las personas, es Jesús. Porque este hombre seguramente cuando le preguntaban qué había pasado, él decía, Jesús me sanó. Y ese testimonio vivo, ese testimonio de una experiencia así, de un encuentro con Dios, necesariamente producirá cambios en nuestras vidas, pero también atraerá el asombro de otros para darle gloria a Dios. Nos preguntarán, te preguntarán a ti, ¿quién hizo ese cambio? ¿Cómo lo hiciste? Y nosotros podemos decir, por la gracia de Dios, por el poder de Dios manifestado en mi vida, se produjo este cambio. Yo quería poner énfasis en esta parte, cómo podemos meditar de una forma directa, sencilla, aplicar la palabra en nuestra vida, darnos cuenta, ser confrontados por ella, darnos cuenta que necesitamos a Cristo, necesitamos cambiar, necesitamos creer en Él. Y bueno, que Dios nos ayude a continuar en la lectura y que al término de nuestra lectura anual o de cada día, el Espíritu Santo y la palabra de Dios produzcan cambios y la meditación produzca cambios, traiga bendición espiritual a nuestra vida y en muchos aspectos más, porque necesariamente es así. Cuando nos alineamos a la palabra de Dios, cuando somos conformados conforme al carácter de Cristo, dice la palabra de Dios allá en Josué 1:8, para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra, para que todo te salga bien, para que seas bendecido. Es la manera en que Dios nos bendice. Para esto se escribió la palabra de Dios, para ser enseñados, para ser hechos conforme al carácter de Cristo, formados conforme al carácter de Cristo. Espero, hermano, que este ejemplo nos sirva, podemos usarlo. Recuerden que solo estamos en la lectura que hacemos diariamente, 3 preguntas solamente estamos haciendo. Podemos añadir otras, desde luego, pero esta es una forma sencilla de meditar, de aplicar la palabra. Pero desde luego empezamos con 3 preguntas. ¿Qué dice de Dios el pasaje? ¿Qué dice de mí? ¿Y qué voy a hacer con lo que Dios ya me dijo? ¿Qué decisión voy a tomar? Y podemos meditar entonces de esa manera, una forma sencilla, directa, confrontarme con mis actitudes, con mi forma de vida, con mi falta quizás de una fe mayor, quizás falta de perseverancia, prejuicios en mi vida, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Podemos meditarlo, aplicarlo en forma personal. Bueno, quería compartirlo, Dios te bendiga, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos permita ser perseverantes, que nos enseñe a ser perseverantes y que nos siga hablando a través de la palabra y que siga edificando nuestra vida. Sobre todo que produzca el Espíritu Santo en nosotros una convicción de pecado para renunciar a todo lo que a Dios no le agrada de nuestras actitudes y acciones. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús por este ejemplo, Señor, que hoy hemos escuchado acerca de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, cuando leemos la palabra, cuando caemos en la rutina, cuando no nos es posible escuchar tu voz, a causa de las prisas, a causa, Señor, de tener preocupaciones, a causa de no tomarnos el tiempo para escucharte, de no poner atención, a causa de no ser disciplinados, Señor, en leer la palabra cada día, como lo era Israel buscando el maná. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a tener una actitud diferente, Padre. Despierta nuestro corazón a tu palabra, al deseo de leerla, Señor. Permite, Señor, que cuando leamos tu palabra haya primero paz en el corazón, una expectativa de escuchar tu voz, un hambre por tu palabra, un deseo, Señor, de escucharte, de ser alimentados
y aun cuando somos confrontados a través de ella, tomemos una actitud de arrepentimiento, Señor, para pedir perdón y para cambiar nuestra mala actitud o nuestras malas actitudes, Señor. En tu presencia, Señor, hay gozo, en tu presencia hay transformación, y ayúdanos, Padre, que cada día seamos alimentados, cada día seamos transformados con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y danos la oportunidad de testificar, Señor, que ese cambio que sucedió en este hombre, Padre, fue sanado, fue perdonado, fue enviado a su casa, Señor, como un testimonio de la gracia tuya, del poder y el perdón, Señor. Así nuestra vida, Señor. Te rogamos, Dios, que perdone nuestro pecado, que te manifieste en nuestra vida, que hagas de nosotros hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús. Perdónanos, límpianos, transfórmanos con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Señor, que se manifieste ese cambio a través de un encuentro contigo, de una transformación. Señor, se manifieste ese encuentro, Padre. Cambios en nuestra vida. Te rogamos, Padre, que podamos testificar no solo con palabras, sino con hechos. Que así como la gente acudía a esta casa a verte a ti, así la gente acuda a ti a través de nosotros. No mirando a nosotros, sino a ti. Que la gracia tuya, que el poder tuyo, que el perdón tuyo, que la formación o conformación a tu carácter de nuestra vida sea lo que llame la atención, sea tu presencia lo que atraiga a las personas, Dios, para dar testimonio de quién eres tú y de lo que has hecho en nuestra vida, Padre. Toda la gloria es para ti, toda la gloria sea para ti, Señor. Te damos gracias por este milagro y por todos los milagros que hemos visto, Señor, a través de tu palabra y hoy en este tiempo en la vida de aquellos que han creído, de aquellos que te sirven, por esa gracia tan especial, por esa perseverancia, por ese fruto en la vida de aquellos que te sirven, que oran, que buscan tu rostro, que te sirven de una u otra manera predicando tu palabra, que dan testimonio, que están llenos de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hay hombres y mujeres en esta condición, pero solo tú lo puedes hacer. Es tu gracia, Señor, y te pedimos lo hagas con todos nosotros, Padre, Señor, porque estamos llamados a testificar de ti. Gracias por este tiempo, gracias por el ejemplo de tu palabra y porque nos has hablado hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, Dios te bendiga. Un saludo para toda tu familia, un abrazo para todos. Que este tiempo o el tiempo que pasamos delante de la presencia de Dios traiga bendición abundante.